por petición popular de nuevo, vamos a grabarnos un vídeo de Alip Ba Ta reaccionando a la banda sonora de It's Me, Mario. Super Mario Bros. Hemos visto en internet mogollón de versiones de esta canción por diferentes artistas y nunca la hemos visto por Alip Ba Ta porque os estábamos esperando para reaccionarla con vosotros. De hecho, hay dos y hemos elegido la más moderna de las dos. Sí. Porque no hemos escuchado ninguna de las dos, pero hemos dicho, si la regrabó es que estará más orgullosa de la segunda. De la segunda. Así que vamos a escuchar la versión que, si la queréis encontrar en el canal de Alip Ba Ta, el título de nuestro vídeo es exactamente igual, pero le quitáis el reacción for Alipers o el reacción para Alipers y lo podéis encontrar. Es más, si no estáis suscritos al canal de Alip Ba Ta, estáis tardando. Voy a darle un like al vídeo, así sin escucharlo, porque ese me va a gustar. Y a nuestro canal también, ¿eh? Sin más preámbulos, vamos al lío. Alright. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Alright. Claro, la típica excusa de no tiene sentido. Claro, lo que te dice tu hermano nunca tiene sentido. Es una te odio. Deja ya de llorar. Te odio. Hace muchos años que nos odiamos. Seguimos grabando vídeos por... Vale, pues vamos a ello. Me voy a hacer chiquitín. Un espacio chiquitín para vivir. Uy. Al palo. Tiene todo. La pantalla del agua. Se te acabó el tiempo ahí. Eso ha sido espectacular. Oye. Qué soltura tiene este tío para tocar, es que es acojonante, macho. ¿Y por qué no le has visto? Yo creo que no le has visto con la eléctrica. Bueno, tengo un vídeo en el canal, os lo pongo por aquí. Tengo un vídeo en el canal de él tocando con una eléctrica y madre mía, es que es como, no, es que solo sabe hacer fingerpicking. Échale un vistazo con la eléctrica y flipa bastante. Ponlo desde arriba porque yo tengo varias cosas que comentar. Vale, antes de empezar a comentar, para los frikis, súper bien, porque tiene el momento en el que salta la alarma de que se me agota el tiempo y no voy a llegar a la meta. El momento en el que
suenan los fuegos artificiales que lanza el castillo cuando has llegado al final de la pantalla. Los saltitos. Las moneditas cuando las coges. Todas esas gracias. O sea, para los frikis de Mario, genial. Vale, ahora, ponla arriba. No hace falta ni que le des a play. O sea, sí que salga la iluminación. Vale, yo aquí tengo dudas, intrigas, ¿vale? Vale. En la imagen, ¿vale? A ver. ¿Ves la mochila de Spider-Man con los ojos pintados? Sí. Pero, ¿y el cocodrilo sacamuelas que hay abajo a la izquierda? ¿Cómo? ¿Y el Batmóvil que hay debajo de la guitarra? En plan, este es el cocodrilo. ¿Sabes? Es un poco en plan, te quedas pensando, ¿qué ocurre? No entiendo nada. ¿Y el Batmóvil aquí? Sí. Bueno, no sé si es un Batmóvil, es un coche negro. Es como, mira, yo tengo una teoría que... Y la camiseta de Slipknot, todos, ¿eh? Son los juguetes de los críos. Eso es que no han recogido... La mochilita de esos hijos, ya con su camiseta de Slipknot. Date cuenta del detalle, ¿eh? Este vídeo es de hace solo un año, ¿vale? Y los otros vídeos son de hace 5 o 6, ¿vale? ¿En serio? De cuando empezó. Aquí había antes un cuadro. Como un abecedario, ¿no? Sí. Algo así, y ya no lo hay. Queda solo el hueco, pero la habitación en la que graba es la misma, yo creo, ¿no? Yo te diría que sí. Aquí me o sea, es bastante cómico la reacción. Mira para arriba en plan de me cago. No, pero, o sea, llevaba 3 segundos. Lo normal que hace todo el mundo en internet sería volver a empezar y empezar el vídeo bien. Pero hasta ese punto es honesto. O sea, es un ser humano, por Dios. Pero además mira como diciendo, cagadón, me da igual. Vuelvo a resetear mi mente y para adentro. Y tira para adelante. Ahí hay algo que no me cuadra, que está a octavas haciendo el arreglo y no deberían ser octavas. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, a lo mejor a nivel postural les resulta imposible. Ya no lo sé porque, por ejemplo, a ver, hay más versiones que hemos escuchado de esto. Lucas Brar, por ejemplo, tiene una versión cojonuda. Chicos, si no habéis visto a Lucas Brar, es fabuloso ese hombre. También guitarrista clásico, lo que pasa que está más enfocado hacia el jazz. Guitarrista clásico me refiero que toca con guitarra de cuerdas de nylon, pero más enfocado al jazz, aunque también toca piezas clásicas que alucinas. Y se hace un cover con diferentes niveles de dificultad de este tema que alucinas, ¿vale? Y él sí que respeta los intervalos. Yo después de las locuras que le he llegado a ver a Limbata, me parece raro que lo haya hecho por un tema de limitación. Porque yo creo que el tío se las arregla y se arregla los temas de unas maneras impresionantes. Se busca las mañas para meter hasta 3, 4 melodías distintas en una sola canción mientras lo mezcla con percusión. Entonces, no sé, es raro. Porque luego en el resto del tema sí que está con los intervalos adecuados que suenan en la canción original. Por eso, no sé, me sorprende. A lo mejor es que la versión que él ha cogido empezaba con octavas, no lo sé, pero me ha chocado eso. ¿Ves? Ahí ya está haciendo la armonía correcta. O sea, lo de empezar con las octavas me ha descolocado bastante, pero vamos, que nadie se piense que con esto estoy haciendo ningún tipo de crítica. Su motivo habrá tenido o que realmente... O le gusta como suena. A mí no me ha... Decidió que no se le quedaba con suficientes graves y prefirió hacerlo por octavas. A mí no me ha descuadrado para nada, ¿eh? Ya. Yo es por las versiones que he visto para guitarra del tema, a lo mejor también puede ser, ¿eh? Se permite el tío, después de hacer ese arreglo en el que está llevando 2 voces, que una de ellas sincopa con la otra, no es nada fácil tener la cabeza separada hasta ese punto. O sea, yo recuerdo, porque yo este tema con la guitarra no lo toco al piano, y separar la mano izquierda de la melodía de la mano derecha me costaba especialmente, precisamente por eso, porque va tom, 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 mientras que la melodía de la mano derecha del piano va trabajando de una manera que no coincide. Entonces es un poco locura separar las 2 voces. Pues encima el tío se permite con el pulgar hacer la caja de la batería, fíjate. ¿Te has fijado? Es que el tío lo hace tan fácil. Además es que como que acaricia las cuerdas, tanto con la mano izquierda como con la mano derecha. No nos olvidemos, está tocando una guitarra acústica de cuerdas de acero. No es ninguna chorrada. Son las guitarras más desagradecidas y que más pupita nos hacen cuando tocamos.
octava. Quizá yo lo Ya, habría claro. dejado abajo. Sí, yo igual lo hubiera mantenido abajo. O hubiera subido la octava en las dos Eso, frases. lo habría hecho las dos. Para respetar un poco la original, en realidad. Eso me hace mucha gracia. Que haga las moneditas. Ahora, para los frikis, genial, porque este es el nivel del agua. No es que sea la banda sonora de Super Mario de la pantalla principal, sino que se ha hecho el nivel 1, luego en el nivel 2, cuando se mete dentro de la tubería, y ahora está en el nivel del agua, que realmente es como que ha hecho la banda sonora entera, entre comillas. Con todo lo que te puedes encontrar en el videojuego, vamos, a eso me refiero. Que por cierto, yo tengo pendiente hacer eso con Sonic 1, lo que pasa que son muchos más temas. Es decir, y por supuesto yo no lo voy a hacer a fingerstyle estilo este hombre porque ni de coña. Me encanta porque se armoniza a dos voces en unas posturas que no son nada sencillas de armonizar, ¿eh? Luego ya, independientemente de Alip Ba Ta, cómo mola la banda sonora de Super Mario. Sí. El momento que viene ahora es una fábula. No, la banda sonora buena es la de Mario Kart. Eso me encanta, porque es que cuando se te acaba el tiempo, te quedan menos, me parece que de 30 segundos para llegar a la meta, te suena esa advertencia para decirte, tú, date prisa que te van a matar. Sí, es verdad que al subir a octava me descoloca un poco. ¿Verdad? Pero claro, como se repite 4 veces, entre comillas, a lo mejor se le quedó monótono y Sí, decidió puede. subir a una octava para que fuera un poco más dinámico, ¿no? Sí, la decisión tiene sentido. Me encanta, porque eso que está sonando son los fuegos artificiales saliendo del castillito cuando llegas a la meta. Pero una curiosidad que vais a flipar, y ahora lo pondré a cámara rápida para demostrarlos. Cuando coges la seta y te haces grande en Mario, en realidad suena esto, pero a una velocidad ultra rápida. Y nada, no mucho más que añadir. Una vez más, en este vídeo tampoco abusa tanto de la percusión, solo en la parte esta en la que mete un poquito de caja. No hace cosas así como con muchos armónicos y tal, es un poquito más al uso, aunque es verdad que aquí sí que hay arreglos más marca de la casa de Alip Ba Ta que solo él suele hacer y que no te sueles encontrar en otros guitarristas. Pero ya os digo, hay una versión de Super Mario hecha por Lucas Brar, que también a ese le tenéis que echar un vistazo. Y bueno, si le echáis un vistazo a él y su canal, va a sorprenderos. A mí me encanta, es de mis favoritos, ya os digo. De mis favoritos, me refiero a youtubers que tocan Sí, fingerstyle. está bastante bien. O sea, tengo un problema que no puedo. O sea, tengo tantos favoritos que no podría ni enumerarlos. Pues bueno, muchachos, ya estaría todo pescado vendido. Ale, sed buenos.